Bueno, bienvenidos a todos los que están ahora conectados a este video, los que están comenzando a ver esto. Queremos comenzar a hablar unas cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones acerca de lo que está latente en el corazón de Jesús, nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un nuevo orden, no levíticamente, pero sí un orden espiritual trascendente a todo sacerdote que ha habido en esta tierra. Así que Jesús, el sacerdote del nuevo orden, Melquisedec, eh, tiene cosas en su corazón por el cual él está clamando, intercediendo al Padre, y fue que él vino principalmente e únicamente para rescatar aquello que se había perdido, para encontrarlo, para destaparlo, para revelarlo, para demostrarlo, y fue el reino de Dios. En el principio de Dios vemos que Dios hace la creación y luego crea al ser humano, a Adán y a Eva, y le delega autoridad, le delega dominio, y le dice: tengan dominio sobre todo lo creado. Y sabemos que ese dominio es reino, reino es dominio. Pero Adán y Eva fallaron. Entonces tiene que venir Jesús a recobrar, a redescubrir de nuevo aquel dominio que se había perdido. Y de eso es que vamos a estar hablando en estos segmentos. Tengo mucha revelación. Quiero decirte que por la gracia de Dios soy profeta. Dios me llamó a ser profeta. Yo no me llamó ningún ser humano. Soy lo que soy por la gracia de Dios y estoy agradecido. Y es como puedo funcionar. Soy un adorador de Dios. Soy un hijo de Dios. Pero por su gracia se me dio y se me administró en la economía del reino. Se me permitió ser profeta y ministro de Dios, de la palabra profética, de los misterios de Dios. Y tengo muchas cosas que decirte, pero quiero comenzar gradualmente y progresivamente a hablarte de lo que es el reino, que es lo más fundamental para luego crecer en revelación, para luego abrirnos a lo sobrenatural, porque el reino de Dios en su naturaleza es sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Dios en su naturaleza es sobrenatural. Y lo que es anormal para nosotros, para Dios es normal. Lo que es sobrenatural para nosotros, para Dios es natural. Así que, ¿por qué te quiero hablar de estas cosas? Porque vamos a ir escalando revelaciones, vamos a ir ascendiendo, pero también vamos a ir a profundidades del corazón de Dios. Una de las cosas que quiero decirte es que cuando Dios me salvó a mí, te quiero hablar del reino porque es sobrenatural. Cuando Dios me salvó a mí, no tuvo que haber venido nadie a predicarme el evangelio. Dios se me reveló a través de un sueño. Vamos a estar hablando también en sueños, visiones, cualquier pregunta que tú tengas, cualquier sueño que tú no entiendas. Por favor, aquí estoy a tu disposición, porque soy un ministro del reino y te voy a enseñar de los misterios, de las cosas ocultas en los sueños. Cuando digo ocultas es que no se ven claras, pero hay mensajes en tus sueños, hay mensajes en tus experiencias que tú tienes, visiones, sueños que no comprendes. Aquí estamos para servirte. Dios se me reveló a través de un sueño. Y en el sueño fue impactante porque se me dijo o se me enseñó y yo viví de la manera en que yo iba a morir. La razón por la cual Dios hizo eso, luego me dijo: te enseñé eso porque eres profeta, y de la misma manera que te revelé eso, quiero revelarte muchas cosas. Y ahí comenzó la aventura en conocer a ese Dios desconocido que yo no conocía
Y aún a estas alturas, no te digo que lo conozco todo, pero he experimentado a Dios y sigo experimentando y tengo hambre de Dios. He sido llevado al cielo en varias ocasiones. Somos visitados por ángeles diariamente. Nos traen revelaciones, nos traen mensajes. Tenemos esa esfera de lo espiritual abierto en nuestro hogar, abierto en nuestros corazones. Así que te quiero hablar del reino, porque el reino es sobrenatural. El reino, te diré lo que no es primeramente. El reino no es religión. Escúchame, el reino no es religión. El reino no es denominación. El reino no es organización. El reino no es filosofía humana. El reino de Dios, en pocas palabras, no es humanismo. Jesús nunca vino a establecernos una religión. Jesús nunca vino a establecernos una denominación. Jesús nunca vino a traernos una organización a establecer. Jesús vino con solo un propósito. Vino a buscar, a hallar aquello que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido el reino allá en Génesis, cuando Dios le da ese dominio, ese reino, esa autoridad a Adán y a Eva, y lo pierden. Y Jesús vino y fue el primer hombre de carne y hueso que entró de lleno completamente al reino de Dios. Lo manifestó, lo demostró. Y quiero que sepas que el reino de Dios es universal. Está abierto para todo aquel que quiere entrar. No importa qué religión tú tengas, no importa qué raza tú eres, no importa lo que tú creas, lo que tú seas, lo que tú hayas hecho, el reino de Dios es universal y está abierto para ti. Pero quiero decirte una cosa, que hay solamente una puerta, y la puerta es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida es una clase de vida sobrenatural. No es una clase de vida normal como la llevamos tú y yo. Es la clase de vida que Dios tiene. Una vida totalmente llena de sustancia, de vida, de vitalidad, de fuerzas, de energía, de poder. Entonces, Jesús es la única puerta, el único camino al reino de Dios. Te dije que no importa lo que tú creas. ¿Por qué te digo eso? Porque yo, cuando me crié, mis abuelos, mis padres, mi escuela, mi sociedad, mi raza, mi cultura, me enseñó muchas cosas. Y yo aprendí muchas cosas, pero ninguna de ellas se alineaban a los pensamientos de lo que era el reino. Así que Jesús comienza a predicar el evangelio del reino. Y Jesús comienza así: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Esa palabra arrepentíos, Jesús en su cultura, en su idioma arameo y en su idioma hebreo, tenía una distinción al arrepentimiento que tú y yo hablamos hoy en día. Aquella palabra arrepentimiento en su origen, porque el origen es súper importantísimo. Por eso te hablé del origen del reino y el dominio que se perdió en Génesis. El origen es súper importante en esto. Entonces, el origen de Dios, escúchame, el origen de Dios no tiene que ver nada en absoluto con religión, con denominación, con organización o filosofía humana, porque en el origen, en el principio de la creación, Dios no estableció ninguna religión, Dios no estableció ninguna filosofía, humanismo, Dios no estableció ninguna denominación, y por eso te digo que el origen
importa, es importantísimo. Y por eso te estoy hablando el origen de las palabras que habló Jesús, el primer hombre pionero en entrar, en ver, en establecer, en demostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Y lo estableció. Y te quiero decir, y te quiero confesar, que el reino está aquí ahora. Jesús lo estableció y llegó para quedarse. Y el reino de Dios, dice el profeta hebreo, el profeta Isaías, el profeta Daniel, el profeta David, que no tiene fin, va en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. Así que con eso te lo digo todo. Es un reino que no tiene fin. Va a seguir creciendo. Y de ese reino es que te quiero hablar. Cambien la manera de pensar, porque el reino de Dios está aquí. Arrepentidos. Cambien la manera de pensar, porque nosotros pensamos como se nos enseñó abuelita, como se nos enseñó nuestros padres, como lo enseñó nuestra sociedad, como lo enseñó nuestra cultura de educación. Y ellos no conocían nada del reino, con buenas intenciones, con buenos motivos, pero estaban errando, no sabían lo que era el reino de Dios. Y Jesús, conociendo él lo que era el reino, comienza a predicar: tienen que cambiar la forma de pensar, porque el reino está aquí, llegó ahora, y piensa de una manera diferente a como ustedes conocen. Entonces quiere decir que tiene que haber un modo de pensar, una mente que tiene el reino. El reino tiene una estructura mental. Y Jesús la estableció. Luego hablaremos más de esto. Ya se me llegó el tiempo. Te veo en el segundo segmento. El reino de Dios está aquí y ahora, es sobrenatural. Y quiero que tú comiences a experimentar todo lo que contiene el reino, todos los recursos. Hay ángeles, hay dones, hay llamados. Es una esfera totalmente que no tiene fin. Dios te bendiga. Y estaremos ya pronto en el segundo segmento sobre el reino de Dios.